La oración más breve de la Biblia es también una de las más poderosas en términos de sanación. Se trata de 5 palabras pronunciadas por el profeta Moisés, las cuales lograron curar a su hermana Miriam de la lepra. Estas palabras poseen un poder sanador inmenso y han sido utilizadas durante más de 3300 años por el pueblo de Israel como una plegaria para la recuperación de los enfermos. Sin embargo, no basta con recitarlas sin más, es fundamental comprender su verdadero significado y no emplearla como si fuera un simple amuleto. Por ello, he preparado este video, en el que te explicaré el sentido profundo de esta oración y te enseñaré una manera especial de aplicarla junto con agua para favorecer la sanación de los enfermos. No suelo tratar temas que puedan parecer demasiado místicos, pero en esta ocasión haré una excepción, ya que estoy convencido de que esta oración puede ser de gran ayuda para muchas personas. Provengo de una escuela de pensamiento dentro de la Cábala que se enfoca en la razón y el análisis, pero he visto a mis maestros utilizar esta oración en innumerables ocasiones con resultados sorprendentes. Es momento de compartir este conocimiento. Para entender mejor su origen, revisemos su contexto en la Biblia. Miriam, la hermana de Moisés, habló de manera negativa sobre él, cometiendo junto con Aarón lo que se conoce como la sonará, es decir, el pecado de la calumnia o la difamación. En este caso, cuestionó la relación que Moisés tenía con su esposa. Aunque hay diversas interpretaciones sobre el significado exacto de este episodio, ese no es el enfoque de este video. El caso es que ella le criticó a él y el castigo por esa calumnia fue el tzaraat. Tzaraat es un tipo de lepra que aparece en la Torá que se sanaba de una forma bastante increíble. Cuando los enfermos de esa lepra iban a los sacerdotes del momento, estos les encerraban por una semana para ver qué pasaba con esa lepra y si seguía creciendo. Entonces se les declaraba leprosos y ellos tenían que pasar un proceso de purificación que terminaba con unos sacrificios especiales. Si eso no se seguía desarrollando, simplemente el cohete les declaraba puros y ya está. Lo más interesante de esto iba a partir de lo que el sacerdote declaraba. Si el sacerdote declaraba puro, era puro, si declaraba impuro, era impuro. Pero lo importante de nuestra historia es que cuando Moisés ve que su propia hermana está siendo castigada por su causa porque Dios está defendiendo su propio honor, entonces empieza a clamar a Dios. No clama a Dios para que le defienda ni para que le proteja, sino que clama a Dios para que sane a Miriam y no tenga en cuenta su propio honor. Y aquí está la primera clave de esta oración. Moisés era el más humilde de los hombres sobre la tierra, hacía testigo a la misma Toure, y pidió desde la no castigues a nadie por mi causa y por mi honor. Mi honor no me importa, a mí me interesa el bien ajeno, así que simplemente sánale a mi hermana. Y como te decía, el contexto es súper importante porque esta es la actitud que tú también vas a tener que adoptar si es que quieres usar esta oración para ayudar a alguien a sanar. Si uno hace esta oración desde el ego, desde la voluntad de recibir honor, esta no funcionará. El hecho es que después de esta historia, allí llega el versículo de nuestra famosa oración y dice así el texto en hebreo: Baisak Mosel Adonai Lemor el Narefan Alá. Así está escrito en el libro de Bamidbar de los Números, capítulo 12, verso 13, y en español sería: y clamó Moisés al Eterno: por favor, el Dios, sánale ahora. Una oración que tiene solamente 5 palabras en hebreo, solamente 11 letras, el Narefan Alá. Eso es todo. Moisés, quien supo estar delante de Dios orando 40 días y 40 noches, nada más que eso, que no tiene ningún problema por alargar por día sus oraciones, decide hacer una oración solamente de 5 palabras y 11 letras.
Obviamente que esto es algo que nos tiene que llamar muchísimo la atención y tenemos que preguntarnos el por qué. Nuestros sabios ya hicieron esta pregunta y contestaron que Moisés sabía que si por un asunto familiar, si por un asunto personal alargaba mucho las oraciones, la gente diría claro, cuando es una cosa suya pues él está muy preocupado, cuando son cosas nuestras pues no tanto. La actitud de Moisés es diferente. Dice el Zohar que Moisés no quería molestar al rey por asuntos personales y simplemente recordó estas palabras porque sabía que estas palabras están insinuando a un nombre divino de sanidad y simplemente quería recordarle al Creador y pedirle al Creador que sanara a su hermana y no tuviera en cuenta su propio honor. Y por eso es que por los demás pudo estar 40 días y 40 noches cuando el pueblo de Israel pecó en el becerro de oro. Pero para él, para un asunto de la casa, él hizo algo corto, no llamó mucho la atención porque no era el punto. Moisés entendía que estaba aquí para hacer su propósito, que era servir al pueblo y cuando era algo para él quería que esto no se exteriorizara como un acto muy grande. Hoy en día a veces si miramos a nuestras vidas, quizás podemos ver lo contrario. Estamos muy ocupados en nosotros mismos, hacemos y gastamos mucho tiempo por las cosas que tienen que ver con nosotros y poquito con los demás. Y yo creo que es cuestión de llegar a un equilibrio. Tampoco se trata de no ocuparnos de nosotros mismos. Ocuparnos de nosotros mismos es un medio imprescindible para hacer nuestro propósito por los demás en este mundo. Si no nos cuidamos a nosotros, si no nos preocupamos por nosotros, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? Sin embargo, Moisés lo tuvo muy pero que muy claro. Pero vamos a analizar el rezo palabra por palabra. El Narefan Alá. Vamos a la primera palabra que es la palabra Él. Él es uno de los nombres de Dios, de hecho se traduce como Dios y si te fijas es de alguna manera una forma acortada de la palabra Elohim, de alguna manera es como las dos primeras letras de ese nombre. Pero si Elohim, como veremos después, es el atributo de justicia que equivale en la Sefirot a la Sefirá de Geburá, él en la Cábala es el nombre que tiene que ver con la Sefirá de El Gesed, que es el lado de la bondad, de la gracia divina. Esto lo vemos en diferentes lugares, por ejemplo en el Salmo 52 donde está escrito Gesed el Kol Hayom, es decir, la bondad de Él, de Dios, todo el día es todo el día. O como vemos por ejemplo en el libro del Éxodo, cuando Dios revela en el capítulo 32 o 33 los 13 atributos de misericordia, donde está escrito allí uno de los nombres, uno de los 13 atributos de misericordia es el Raúm Bejanum, el Dios Raúm, que es misericordioso y piadoso. Entonces hay diferentes nombres y cada nombre equivale a un atributo divino. Cuando Moisés pidió a Dios por sanidad, él pidió en este nombre que es el nombre de la gracia divina, de la bondad divina. En el Salmo 50 vemos los tres nombres, uno después del otro. Está escrito allí el Elohim Adonai ha hablado y llamó a la tierra. Él es el nombre del Gesed, Elohim es el nombre de la Geburá, del rigor de la justicia y Adonai o el Eterno es el nombre de Tiferet, que es el centro al que llamamos Rahamín, misericordia, porque hay una diferencia muy grande entre la misericordia y el Gesed, la bondad o la gracia. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno tiene misericordia de alguien, sabe que esa persona por el juicio merecería otra cosa, pero va más allá del juicio y le da bondad. Sin embargo, tiene constancia de su lado que merecería juicio y tiene misericordia. Pero el Gesed, la bondad, la gracia, simplemente no mira nada de lo malo, simplemente doña. Por lo tanto, lo que Moisés le está diciendo a Dios es Dios, ahora por tu bondad, por tu gracia, sin ver lo que ella merece o no merece, no quiero que mires mi honor, que han dañado al profeta y al líder, han hablado mal de él. No, no,
no. Simplemente sin que ahora tengas que poner en juicio si lo merece o no, por tu gran bondad y misericordia. Y sigue el texto, el na, por favor. Es como una petición, por favor. Y tiene también un nivel muy profundo este por favor, porque la palabra na tiene valor numérico 51. Nosotros sabemos que el entendimiento en binático tiene 50 portones, los 50 portones del entendimiento nan sher ben. Pero este por favor va más allá, es 51, más allá de la comprensión. Quiero ir más allá de que haya ningún motivo comprensible por el cual se revela tu Gesed, porque el Gesed más grande, este Gesed de él, tiene que ver con, aunque tiene que ver con la Sefirá de Gesed, pero su raíz en los 13 atributos de misericordia va mucho más allá de lo que nos podamos ni siquiera imaginar y comprender. Es incomprensible. Y ese es justamente el Gesed que quiero, el Gesed incomprensible. Y sigue diciendo el na refa. Refa es como un verbo imperativo de sanar, como sana. Y esta palabra es una palabra muy interesante, porque si tú tomas esta palabra refa y le unes un él, que es el nombre que hemos visto, nos queda la palabra Rafael, que es el nombre del ángel de la sanidad. Moisés está insinuando este ángel, pero nunca le pide al ángel. En el ángel primero está Refa y después él. En esta oración primero está él y después está Refa Nala, porque primero Dios, pedimos a Dios, no pedimos, Dios no lo quiera, a los ángeles, pero él está insinuado aquí porque en todo acto de sanidad él aparece. Y ahora vamos con la cuarta, el Na Refa Na. Otra vez se repite esta Nana Lep Na, pero hay discusión del significado. Como sabéis, hay veces que hay la misma palabra en hebreo con diferentes significados. Una palabra hebrea puede tener 3, 4 significados a veces. Y lo mismo pasa con esta palabra. Algunos traducen este na no como un por favor, sino como una hora. Esta palabra puede significar o por favor, pero también puede significar ahora. Si dijéramos que quiere decir otra vez por favor, es que está pidiendo doblemente, doble peticiones como por favor, te lo ruego. Pero también puede decir ahora. Y si nosotros decimos ahora, entonces el significado cambia y la explicación se queda mucho más profunda, como veremos. La última palabra es la a ella, y sería el na. Dios, por favor, refanala, sánale a ella. Pero ¿por qué pediría Moisés que Miriam fuera sanada ahora? Esto lo vemos en la respuesta de Dios, y entonces todo se puede entender más a fondo. Hemos dicho que Miriam se quedó enferma de lepra. ¿Y quién era el que sanaba la lepra normalmente? Era el Cohen, obviamente Dios, el que sonaba. Pero todo era hecho a través del Cohen, el sacerdote, como lo explica la misma Toure y ya hemos explicado en el principio del video. El Cohen también equivale a la Sefirá de Gesed, por ejemplo, mientras el Leví equivale a Jeburá, Israel a Tiferet, pero el Cohen equivale al Gesed. Igual que el nombre con el que Dios pidió era el Gesedón, también el sacerdote que solía sanar a los leprosos era el Gesed. Quiere decir que Mosé entendió que esto es lo que está normalmente sanas con el Cohen. Yo te pido que la raíz de tu nombre en ese mismo lugar sea ahora el que sane a mi hermana Miriam. Entonces, ¿cómo sucedía todo? A través del Cohen. Cuando alguien tenía algo de lepra, iba al Cohen, lo enseñaba, este no sabía exactamente si era o no, tenía que esperar a si algo se extendía más y lo encerraba una semana. ¿Se dice así, encerrar? Pero como lo apartaba una semana para ver si se iba a expandir más o se iba a hacer impuro aún más, entonces una vez que había pasado una semana, lo volvía a ver, y si se había extendido, lo declaraba impuro. Por lo tanto,
eran 7 días más. Por lo tanto, es como si de alguna manera Moisés le estuviera Dios, por favor, que la lepra de mi hermana no tenga que ser sanada igual que lo es a través del Cohen por 14 días. Sánale ya desde antes, ahora, que no tenga que pasar ese proceso. ¿Qué le responde Dios? Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no debería ella esconderse avergonzada por 7 días? Sea encerrada fuera del campamento 7 días y después será traído de nuevo. Es decir, Dios recibió la oración de Moisés en parte. En vez de que su proceso tarde 14 días, le tardaría solo 7 días. Pero no puede ser ahora. A eso se le llama endulzar el juicio. El juicio no hay que anularlo. ¿Por qué? Porque todo viene para bien, todo viene a la persona, para que ésta aprenda una lección, todo viene a la persona para llevarle a un lugar mejor y a veces anular el juicio. En vez de hacerle un bien a la persona, le estamos haciendo un mal. Lo que hay que hacer es endulzar el juicio. En vez de 14, 7 días, en vez de que a una persona se le decrete, Dios no lo quiera, la muerte, se le puede decretar algo que pueda ser llevadero y que aprenda la misma lección. Eso es lo que hacemos a través de esta oración, endulzar el juicio de la enfermedad. Y hasta aquí la explicación de esta oración en la Biblia, en la Torá. Y ahora vamos a ver qué dice la Cábala. El Zohar dice claramente lo y clamó Moisés al Eterno el Narefan Alá. Este es el secreto del nombre sagrado de las 11 letras. Por si no lo sabías, en la Cábala hay diferentes nombres, hay 72 nombres de Dios o el nombre de las 42 letras llamado el Ana Bekoaj. Tengo un video de ese nombre, lo puedes ver aquí en la etiqueta que te dejo arriba. Y dice el Zohar que hay otro nombre que es el nombre de sanidad de las 11 letras que hay en estas 5 palabras de El Narifan Alá. Los sabios de la Cábala dijeron que cuando nosotros decimos esta oración tenemos que especificar cada letra y letra en hebreo de esta oración. No decir el Narfan Alá saltándonos o comiéndonos letras, sino diciendo cada palabra ELN Arrefan Alá 11 letras y tener la Cábana. Tener la intención de despertar el Geset divino para endulzar el juicio del enfermo. Esto es lo que podemos hacer. Algunos dicen repetir 10 veces esta oración, pero hay una cosa que solemos hacer con los enfermos que es algo maravilloso. Nosotros sabemos que los profetas cuando tenían algún ideal, siempre lo intentaban traer haciendo alguna señal en el mundo físico. Podemos ver eso mucho en el profeta Jeremías, que Dios le hace esto y haz esto con una ropa, o estírate así, haz esto así. Esto simboliza que al reino de Israel le va a pasar esto y esto y esto. Lo que hacemos aquí abajo con algo físico puede representar realidades espirituales. Entonces esto es algo que tenemos que saber. Y todos los profetas lo hacían, traían una ropa, la partían. Esto es que se va a dividir el reino de Israel y el reino de Judá. Todos los ejemplos que te puedo dar que ahora me vienen a la mente, estos. Siempre los profetas hacían eso. Los sabios de la Cábala fueron detrás de ello y dijeron que esta oración es bueno hacerla de la siguiente: uno puede decir estas palabras y de alguna manera cada vez que dice una letra, tirar una gota de agua. Tienes una botella de agua en otro lugar, en otro balde o en otro lugar, y cada vez que tiras una gota de agua decir una letra ELNA, cada letra una gota, hasta que tiras las 11 letras de agua. Esta agua la vas a guardar y le vas a dar de beber esto al enfermo. No porque digamos que estas son aguas mágicas, sino es una forma de alguna manera de que nuestra oración esté también aquí de alguna manera representada y que hagamos partícipe de una forma mucho más sentida y hagamos crecer la fe de aquel que lo va a beber. Y de alguna manera eso va a aumentar su fe, eso va a aumentar su confianza,
va a poder sentirlo más y eso le va a ayudar más. No debemos ver el agua como un elemento mágico en sí mismo, sino comprender que los símbolos y las acciones rituales poseen un gran significado y han sido utilizados desde tiempos antiguos con propósitos espirituales. Por ello, esta práctica puede realizarse sin problema, y quienes deseen llevarla a otro nivel pueden hacerlo durante 10 días seguidos. Para potenciar aún más su efecto, se recomienda recitar la oración sobre el agua al amanecer, antes de la salida del sol, y luego darla a beber a la persona enferma por quien se está orando. Este método ha sido mencionado por grandes sabios como Rabbeinu Yosef Haim de Bagdad y ha sido practicado a lo largo del tiempo con resultados notables. Es una forma de oración accesible, sencilla y dinámica, que puede contribuir enormemente a la sanación. El nivel más elevado de esta práctica sería realizarla en el Kotel, el sitio más sagrado de Jerusalén, antes del amanecer y durante 10 días, para luego entregar esa agua al enfermo. Sin embargo, aunque esta versión es altamente significativa, no es estrictamente necesaria. La oración puede llevarse a cabo en casa con la misma intención y devoción. Cabe aclarar que esto no significa que otras formas de oración por sanación, pidiendo misericordia a Dios como se ha hecho tradicionalmente, sean menos efectivas. Se trata simplemente de un recurso adicional para fortalecer la conexión espiritual y facilitar la experiencia tanto para quien ora como para el enfermo. Nuestros sabios han confirmado el gran poder de este método, y su eficacia ha sido comprobada a lo largo del tiempo. Por último, me encantaría saber tu opinión sobre este video en los comentarios. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo y a dejar tu like para que podamos continuar con este trabajo y YouTube lo recomiende a más personas. Si deseas compartirlo, será de gran ayuda. Nos vemos en el próximo video. Un saludo. Salom.